Amados hermanos en Cristo en todo el mundo, para el amado Padre Celestial, para su Hijo amado Jesucristo y su precioso Espíritu Santo, sea toda la gloria y la honra por siempre. Amén. Mi nombre es Pedro Daza García. Por la misericordia de Dios, soy pastor de una iglesia en Barranquilla, Colombia, la Iglesia Cristiana Jehová Chama Nueva Jerusalén. Es una congregación pequeña en cuanto a la cantidad de los miembros, pero grande en nuestro amado Padre Celestial Jehová de los ejércitos, en su Hijo Jesucristo y en su precioso Espíritu Santo. El amado Padre Celestial hace varios días atrás me había ordenado que hiciera este video para despejar las dudas que se han generado debido a la profecía que le dio a su siervo, el doctor Raúl Morales Borges, en Puerto Rico, sobre la caída de un asteroide para el día 24 de septiembre de 2016. Antes quiero aclarar que no conozco personalmente al doctor Raúl Morales Borges, quien es un siervo de Dios, porque en nuestra iglesia, nuestro amado Dios nos lo confirmó e inclusive me ordenó hacer este video sobre la no caída del asteroide que el Señor anunció por medio de su profeta, el doctor Raúl Morales Borges. El Dios de Israel dijo, abro comillas porque fue el Señor quien lo dijo, porque yo soy soberano y hago como quiero, y de quien quiero tener misericordia, la tengo, cierro comillas. Yo les recomiendo a los que están oyendo este mensaje que entren en intimidad con el Señor para que le confirmen si esto que estoy hablando es de Dios o no. Es muy triste que al día siguiente, es decir, el 25 de septiembre del 2016, muchos que dicen ser siervos de Dios, en vez de estar dando gracias a Dios que tuvo misericordia de Puerto Rico al no haber permitido que el asteroide impactara en la fecha que indicó mediante su siervo. Más bien estaban molestos porque el asteroide no impactó en la isla. Además, sin darse cuenta, han blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios al afirmar que el doctor Raúl Morales Borges es un falso profeta, por el hecho de que el soberano Dios tuvo misericordia de Puerto Rico. Es importante que tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55, del 8 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Algunos profetas que Dios ha utilizado se han llenado de orgullo y piensan que conocen a Dios en su plenitud, y esto no puede ser, porque el mismo siervo de Dios, David, dijo en el Salmo 139, versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. David fue un siervo de Dios consagrado, que tuvo intimidad con su Creador,
y ni él podía entender la sabiduría de Dios. Pero hoy hay cristianos que piensan conocer a Dios cuando más bien Él es quien nos conoce a nosotros. Otros se atreven a afirmar que Dios no da fecha para los juicios que anuncia. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Jonás 3 del 1 al 10. Dice así la bendita palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Podemos notar que Dios anunció que si no se arrepentían de sus pecados en 40 días, Nínive sería destruida. Todo el pueblo clamó por misericordia, y Dios no envió el juicio. Sobre el juicio para Puerto Rico, muchos siervos de Dios en el mundo oramos por Puerto Rico. ¿Y acaso no está escrito que el Señor es el mismo de ayer y por siempre? Así como tuvo misericordia de Nínive, también escuchó la oración de muchos siervos de Dios en el mundo, y nuestro amado Dios tuvo misericordia de Puerto Rico. Otro ejemplo de fecha que da Dios para los juicios está descrito en la palabra. En Isaías 21, del versículo 13 al 17, dice así. Podemos notar que hay un título que dice Profecías sobre Arabia. Dice del versículo 13 al 17 lo siguiente. Profecías sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminante de Dan. Salid a encontrar al sediento, llevarle agua, moradores de la tierra de Temá. Socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar,
serán reducidos, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Ciertamente, el Señor le dice a Arabia que en un año le enviaría un juicio. Otro ejemplo de que Dios sí da fecha para los juicios que Él quiere enviar. Está descrito en Jeremías 25, versículos 11 al 12. Dice la palabra del Señor: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. El Señor le advirtió al pueblo judío que si no se arrepentían de sus pecados, iban a ser llevados cautivos por 70 años en Babilonia. Ese era el juicio para el pueblo de Dios por su desobediencia. Pregunto, ¿da fecha el Señor para los juicios o no? No entiendo entonces cómo dicen que Dios no da fecha. Aún hay muchas citas bíblicas que demuestran que el Señor sí puede dar fecha para los juicios que quiere enviar. Además, sobre la caída del asteroide en Puerto Rico, no solo el Señor ha dado fecha por medio del siervo de Dios, el doctor Raúl Morales Borges. Tengo conocimiento que a otro profeta de Puerto Rico también le dio fecha y no se cumplió. Es triste saber cómo han maltratado a ese siervo de Dios. Yo personalmente desconozco su vida, pero lo que sí puedo afirmar es que la profecía que él anunció vino de Dios, porque el Señor me lo confirmó en nuestra congregación. Al siervo Raúl Morales Borges, el Señor Jesucristo me ordenó que te entregara esta cita bíblica, Isaías 41, versículo 13, que dice, así dice la palabra, esto va para el siervo, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo sé que usted es un siervo de Dios, porque antes de que el Señor me lo confirmara, mi espíritu me lo hacía saber. Siervo, usted tendrá un gran ministerio, porque el Señor me lo dijo. Y te digo a través de este mensaje que confíe siempre en Él. No preste atención lo que diga el hombre. Preocúpate cuando con tus actos no agrades a nuestro amado Dios, Jehová de los ejércitos. Este sentir también el Señor se lo puso a otros siervos y siervas en varios países. Siervo Raúl Morales Borges, no se te olvide lo que dice la palabra en Mateo 5, de versículos 10 al 12, dice así. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas
que fueron antes de vosotros. A los que han ofendido a este siervo de Dios, les sugiero que aún están a tiempo para que se arrepientan de lo mal que han dicho contra este siervo de Dios. No han desechado al siervo, han desechado a Dios y a su palabra. Además, se puede notar en este siervo que hay humildad y que esa oración que hizo de intercesión por Puerto Rico, al igual que los que oramos en todo el mundo, fue escuchada por nuestro amado Dios y tuvo misericordia de Puerto Rico. En ese sentido, le recomiendo al doctor Raúl Morales Borges y a toda su familia y a todos los miembros que le acompañan en su ministerio que tenga paz en el Señor, porque Dios está con ustedes. Que Dios los guarde. Sé fuerte y valiente, porque el Señor los guía. Que Dios los bendiga. Amén.